¿Ya está grabando, verdad? ¿Usted? ¿Sí, verdad? Está grabando, ¿no? Sí. ¿Ya está? Hola, Fer, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a la otra sería también por la invitación y por darme el tema, que es balón liberador de fármacos. Nos propusimos por ahí de repente un nombre mucho más ambicioso con la doctora Silvia, pero yo lo reduje a de dónde venimos y hacia dónde vamos con los balones liberadores de fármacos. Eh, No tengo conflicto de intereses todavía, pero siempre estamos abiertos a tener conflicto de intereses. La agenda, vamos a describir el desarrollo, el proceso y los mecanismos de los balones liberadores de fármacos y vamos a tratar de resumir los estudios actuales sobre la aplicación de estos balones en las lesiones de arterias coronarias y las restenosis intraestén. Con el primer punto sobre el desarrollo, proceso y mecanismo de los balones liberadores de fármacos, me gustó mucho esta línea de tiempo que nos recuerda un poquito, eh, que nos recuerda un poquito eh, cómo se fueron diseñando los dispositivos coronarios en las últimas 4 décadas. En el 64 el doctor Dotter crea el primer, o realiza el primer procedimiento coronario transluminal que fue aplicado para los pacientes con aterosclerosis y los pacientes que iban a cateterismo o que iban a angioplastia eran pacientes que se consideraban con aterosclerosis que tenían aterosclerosis intracoronaria, pero que no eran operables. Esos fueron los primeros targets de los pacientes que iban a angioplastia. Luego surgieron, ya hacia la década de los 70, los balones, o sea, mejoraron los balones intracoronarios, ¿verdad? Y también estos se usaban en los pacientes que no tenían, o sea, que no eran, los pacientes que eran inoperables, ¿verdad? Y usar balones mejoró de cierta manera el perfil y el pronóstico de los pacientes a corto y a mediano plazo hacia hacia la década de los 80 con el doctor Grutstein. eh, Se implanta el primer stent metálico, ¿verdad? Utilizado para tratar arterias coronarias y vasos periféricos. En la década del 2000 eh, se empiezan a trabajar sobre los balones liberadores de drogas, ¿verdad? Que es en donde estamos actualmente. O sea, los stents cada vez tienen plataformas más finas, cada vez tienen mecanismos mucho mejores, mucho más avanzados, más sofisticados, estrus más delgados, polímeros mejores, que incluso son biodegradables, que duran menos en el tiempo, tratan de no dejar secuela, huella o restos de polímeros, valga la redundancia, en las arterias coronarias, con lo cual se atenúa, se reduce los riesgos eh, de restenosis y de trombosis a muy largo plazo. Creo que los stents mejoraron muchísimo, pero llegamos a un punto en que tenemos stents muy buenos, pero todavía sigue habiendo armazón metálica y entonces hoy llegamos al punto en donde donde la ciencia trata de desarrollar los balones liberadores de drogas, ¿verdad? Para tratar sobre todo las restenosis intraestén y gradualmente ir expandiéndolos hacia otros territorios y hacia otros usos. Hay muchas esperanzas en la ciencia sobre lo que es sobre lo que son los balones liberadores de drogas, porque precisamente no van a dejar malla, no van a dejar metal, no van a dejar nada detrás, que la palabra en inglés es no leave nothing behind. Eh, y bueno, mientras menos secuelas queden, mientras menos mallas queden, mejor. Eh, Me gustó esta palabra porque, o sea, este párrafo, porque hablaba del diseño y cuando vemos los diseños de los balones, cada vez hay balones que tienen estructuras que permiten liberar fármacos en forma de nano. Eh, los balones también tienen fármacos con microagujas que han demostrado efectos terapéuticos prometedores y propiedades curativas en experimentos.
y se espera que se implementen más tecnologías de balones en el tratamiento clínico a medida que la tecnología continúe avanzando en el futuro. Pero, ¿vos te acordás de cuáles son las estructuras de un stent? ¿Cuáles son los tres componentes de un stent farmacoactivo? ¿Te acordás? La estructura metálica. Ajá. Ajá. El fármaco. Ajá. El polímero. El polímero. Así como el stent tiene estructura metálica, tiene polímero y tiene fármaco, el balón liberador de fármaco también tiene tres componentes principales, que son el principio activo, o sea, el fármaco, ¿verdad? Generalmente el Plaquitaxel es el más conocido, el sirolimus también se está empezando a utilizar, la rapamicina es una droga que también está teniendo auge actualmente, tiene menos riesgo de toxicidad que el Plaquitaxel, pero todavía está en una fase de experimentación, ¿verdad? Y el otro componente es el balón, ¿verdad? Entonces, estos tres componentes se van a combinar a través de procesos de producción específicos para cumplir con los requisitos clínicos, como ser la administración continua del fármaco en dosis terapéuticas, porque como ya dijimos, el Plaquitaxel tiene una labilidad muy importante que puede ser eh, fácilmente tóxica, pero también fácilmente, según cómo se posiciona sobre la pared de la arteria, puede llegar a ser incluso infraterapéutica, ¿verdad? El otro mecanismo de mantenimiento a largo plazo es la concentración del fármaco en la pared de los vasos sanguíneos y que no sea tóxico para el cuerpo, como ya dijimos, ¿verdad? Existen varios métodos para unir los fármacos a los balones y estos métodos pueden ser desde la pulverización, la inversión, la micropipeta, el uso de nanopartículas para imprimir el fármaco en la superficie del balón y que posteriormente pueda ser liberado a la arteria. Entonces, con respecto a los mecanismos de los balones liberadores de fármacos, básicamente es predilatar bien la lesión, preparar la lesión y a posicionar el balón liberador de droga que, según el tipo de insuflado que le demos, vaya permitiendo que el fármaco que esté adherido al balón se adhiera al tejido adiposo o a la placa aterosclerótica que está en la arteria coronaria del paciente y que los excipientes se vayan liberando en forma gradual, progresiva y controlada, ¿sí? Este gráfico me gusta mucho porque describe básicamente cómo vamos a seleccionar a los pacientes con los que pensamos utilizar balones liberadores de droga. En cuanto a la susceptibilidad, a la posibilidad clínica, bueno, son los pacientes, alguien que ya tenga múltiples, estén implantados, ¿sí? Que nos preocupe la evolución a largo plazo de colocar muchas mallas de stent, por ejemplo, en pacientes adultos, ¿verdad? O si sospechamos que tiene algún tipo de alergia al metal, o en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, cuando tenemos que usar muchas mallas, mucha cantidad o sea, mucha longitud de stent, por ahí de repente los balones liberadores de drogas son una buena alternativa. Obviamente, según las condiciones geográficas que tenga el paciente, si tiene una restenosis del stent, cuando tratamos vasos pequeños menos de 2,75 en alguna literatura, vasos pequeños menos de 3 milímetros en otra literatura. Eh, Cuando tenemos lesiones ostiales, eh, cuando tenemos bifurcaciones que van a requerir una dilatación del ramo lateral, a veces en las lesiones calcificadas, cuando sospechamos de que no va a haber una buena expansión, también podría ser, ¿verdad? Pero es sumamente importante el paso 2, que es preparar adecuadamente la placa, ¿verdad? ¿Sí? Tratar de predilatar siempre con balones semicomplacientes o con balones complacientes, con balones de alta presión, con balones de muy alta presión, tratar de ir utilizando imagen intracoronaria. Y si tenemos arterias coronarias con moderado o severa calcificación, evidentemente es necesario utilizar otras técnicas que son más agresivas a la hora de preparar la placa, como la aterectomía rotacional o la aterectomía orbital o incluso la litotripsia intracoronaria también podría ser utilizada, ¿verdad? El paso 3, confirmar cómo nos quedó la predilatación del paciente. Y si tiene un flujo TIMI 3, entonces genial. Si hay una quiebra, o sea, si hay una estenosis residual de menos del 30%, si no dejamos ninguna disección intracoronaria o la disección es mínima, ¿verdad? No hay presencia de trombos
o que tenga una reserva de flujo coronario de menos de 0,8. Entonces, en esos casos, está considerado el abordaje con el balón medicado, ¿sí? Si no, pasar a implantar el stem. Básicamente, la mayoría de los autores, y según este trabajo presentado en TCT de este año, nos recomiendan fuerte y enérgicamente que los balones, antes de liberar los balones con fármacos, debiéramos preparar adecuadamente la lesión, y preparar adecuadamente la lesión implica utilizar dispositivos como los Scurin Balón, como el Angiosculpt o el Scorflex, por ejemplo, ¿verdad? O sea, básicamente todos recomiendan de que cuando vas a implantar un balón liberador de fármacos, lo hagamos, pero habiendo utilizado un dispositivo de Scurin Balón, ¿sí? Para poder preparar lo mejor posible la placa. Entonces, eh, la segunda parte, la aplicación de balón liberador de fármacos en enfermedades circulatorias arteriales. ¿Cuáles son las ventajas de los balones liberadores de fármacos? Permiten administrar uniformemente el fármaco en la pared del vaso. No hay ningún residuo de cuerpo extraño metálico, ¿sí? No dejamos nada. Eh, Pensando a futuro en que eventualmente ese paciente podría requerir una cirugía, pensando que eventualmente ese paciente a futuro podría terminar teniendo una trombosis o una restenosis del stent que nosotros dejamos del armazón del metal que dejamos, a veces del polímero también, a veces hay polímeros que no son bioabsorbibles o que no son reabsorbibles, nos permiten tener un tiempo más reducido de tratamiento antiplaquetario, y que las tasas con los balones liberadores de drogas tienen menos restenosis. Los territorios circulatorios en donde podemos utilizar los balones liberadores de drogas son en las arterias coronarias, y ahí vamos a ver las arterias coronarias, podemos utilizarlas en las arterias coronarias pequeñas, que son las que miden ¿cuánto? ¿Recuerdas? Menos de 2,75. Podemos utilizarla en la bifurcación o podemos utilizarla en las arterias coronarias de gran tamaño. ¿Te acuerdas cuáles son las arterias coronarias de gran tamaño? ¿A qué diámetro se refiere con arterias coronarias de gran tamaño? Más de 3, perdón. Más de 3. Menos de 3, vasos pequeños. Más de 3, vasos grandes, de diámetro, ¿sí? Generalmente estos vasos grandes suelen ser la circunfleja, la descendente anterior, y la coronaria derecha. Obviamente, de ahí para arriba puedes tener vasos de diámetros mucho más grandes, pero a partir de 3 se define como vaso de gran tamaño, y menos de 75 vasos de menor tamaño, ¿sí? Entonces, los balones mostraron en estos territorios o en estos lugares que tienen permiten mejor manipulación y tienen mejores resultados. En la arteria renal también los balones liberadores de fármacos, ¿verdad? Han demostrado buenos resultados, tanto cuando la lesión de la renal sea por aterosclerosis, o sea por una arteritis, o que sea incluso por una displasia fibromuscular. Y en los territorios vasculares periféricos también los balones liberadores de drogas tienen muy buena perspectiva, alta patencia y baja recurrencia de restenosis. Este cuadro es un cuadro sumamente interesante, ¿verdad? Porque habla sobre la aplicación de los balones liberadores de drogas en el sistema circulatorio, ¿sí? Nos hablan, por ejemplo, enfermedad coronaria, en los vasos de pequeño tamaño, en los vasos bifurcados, en las arterias coronarias largas, en las arterias coronarias de gran tamaño, la utilidad o los resultados en las lesiones oclusivas crónicas totales, o incluso en el infarto o miocardio, y básicamente en las enfermedades periféricas, como ya vimos. Yo no te voy a leer todo este cuadro, pero es un cuadro sumamente interesante porque te va dando la línea en el medio sobre sobre los trabajos que sustentan la evidencia, de que nos muestran de que el uso de balones medicados en estas situaciones tienen buenos outcomes, o sea, tienen buenos perfiles de evolución, ¿sí? eh, este trabajo, el Agent Trial, ¿verdad? Que compara utilizar
que compara utilizar en restenosis, que compara utilizar, por ejemplo, balones de angioplastia simple versus balones liberadores de drogas, han demostrado que los agentes liberadores de droga tienen una mejor evolución, o tienen un mejor perfil evolutivo con respecto a los balones de angioplastia dentro de un año a los pacientes que tuvieron una restenosis de las arterias coronarias cuando ya les habías puesto un stent. Fíjate que en Estados Unidos no se venden balones, no se vendían, no tenían aprobación de la FDA de balones liberadores de fármacos. Recién en el marzo del 2024 fueron aprobados por la FDA el uso de balones farmacoactivos en los Estados Unidos. El resto, la mayoría de los trabajos, la mayoría de la evidencia que tenemos sobre balones farmacoactivos son de Asia-Pacífico y Europa. Entonces, este trabajo, este otro, es el de Dalius, ¿verdad? Es una colaboración de varios centros entre Asia, Pacífico, como ya dijimos, Europa, ¿verdad? Y nos muestran los resultados metaanálisis de varios trabajos hechos sobre balón liberador de drogas versus utilizar stent en una restenosis del stent, ¿sí? Si bien no hay una P estadísticamente significativa en ambos grupos, usar balones farmacoactivos versus utilizar stents en las restenosis intrastent, hay una tendencia a menor pérdida de lumen tardío, a menor reincidencia de restenosis, a mejor evolución en cuanto a los compuestos de muerte, de infarto o miocardio cuando utilizamos balones liberadores de fármacos versus utilizar un nuevo stent adentro de un stent previamente. Pasa que muchas veces los pacientes pueden tener restenosis intrastent recidivante, ¿sí? Entonces, mientras más cantidad de capas de malla vayamos utilizando, más complicado, más complejo es el procedimiento, más severa es la enfermedad del paciente y peores a veces son los resultados. En cambio, cuando uno utiliza balones liberadores de drogas, a veces tiene no, a veces hay una tendencia a mejoría en la evolución de los pacientes. Ojo, que también usar balones liberadores de fármacos en la restenosis de los stent también puede traer aparejado a mediano plazo restenosis recidivante, ¿sí? Entonces, este me gustó mucho, esta diapositiva, es una diapositiva que robé, no descargué con una un muy buen permiso, de las diapositivas del EuroPCR de este año, ¿sí? Y nos hablan sobre el uso de los balones liberadores de fármacos en una serie de estudios, en una serie de trabajos, ¿verdad? Cada vez hay más información con respecto a esto, pero nos muestran la evidencia de utilizar los balones en vasos pequeños, en enfermedad difusa, en CTO, en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, en síndromes coronarios agudos, utilizar en bifurcación, utilizar los balones liberadores de drogas, por ejemplo, a la hora de sellar placas, y bueno, y utilizar en diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poquitito la evidencia, ¿verdad? Cuando se hace una publicación, cuando se hace una búsqueda en PubMed, ¿sí? Con respecto a los usos de los balones liberadores de fármacos en intervenciones coronarias de nuevo, fíjense que hacia la década del 80 prácticamente no había casos, no había muchos reportes y a partir de la década de los 2000 es que empieza a haber un incremento en el uso de este tipo de dispositivos. Y cuando llegamos a la década de los últimos 2 o 3 años, hay un pico todavía mucho más marcado, o sea, de que definitivamente hay mucho interés en la ciencia biomédica en esta área, ¿sí? Eh, este trabajo es un trabajo interesante que se llama el Picoleto 2, ¿verdad? Y ve la evolución a 3 años, ¿sí? De utilizar stents versus balones farmacoactivos en arterias coronarias que tengan menos de 2,75 milímetros de diámetro, ¿sí? En azul, los stents liberadores de fármacos, en rojo, los balones liberadores de fármacos, ¿sí? Y cuando nos vamos a ver los compuestos de MACE, ¿sí? O las trombosis del stent o incluso la restenosis del stent, vemos que en vasos pequeños, en pacientes con vasos pequeños que se utilizan balones liberadores de fármacos tienen mejores outcomes, tienen mejores evoluciones con respecto a utilizar stent. Entonces,
las experiencias de los trabajos sugieren que hay más cosas prometedoras en este campo, ¿sí? En pacientes con alto riesgo, por ejemplo, el debut trial, ¿verdad? Y utilizaban balones farmacoactivos versus balones desnudos o balones metálicos, ¿sí? En arterias coronarias que tenían entre 2,5 y 4 milímetros, lo que buscaban era que no hubiera inferioridad con respecto a los stents versus los balones, ¿verdad? Pero todavía pasa que las plataformas de los stents cada vez son más delgadas también, entonces muchas veces te permiten poder hacer tiempos muy cortos de doble integración plaquetaria. Entonces, los autores, la mayoría de los autores se sienten más cómodos utilizando stents en pacientes de alto riesgo porque ese stent te permite un tiempo de integración muy cortita, ¿verdad? Entonces, hay más tendencia, ¿sí? Hay mejor experiencia con los nuevos dispositivos, con los nuevos stents de Strut muy finitos y que tienen tiempos de integración plaquetaria. Entonces, por ahí, todavía en pacientes con alto riesgo de sangrado, el balón liberador de droga tiene su efecto beneficioso, pero la mayoría de los autores todavía opta por el stem farmacoactivo o stem incluso desnudo por el tiempo corto de doble integración plaquetaria. Ahora, en los escenarios de no STEMI, por ejemplo, ¿verdad? También muestran de que hay una buena evolución, ¿verdad? O un buen resultado, o por lo menos no son inferiores los balones versus los stents, ¿verdad? Pero también se prefieren por parte de los autores, ¿verdad? Utilizar todavía stents comparados con balones, pero cada vez hay una tendencia a tratar de utilizar más balones precisamente porque vas a pensar en la enfermedad coronaria no en este momento, sino a futuro, ¿verdad? Mientras menos mallas dejes, mejor. Con respecto a las lesiones de bifurcación, hay mucha data eh, que nos cuentan de que, bueno, los balones liberadores de fármacos son también muy buenos, se pueden utilizar en las lesiones con bifurcación, ¿verdad? Que muchas veces las lesiones de bifurcación no tienen la relevancia por ahí anatómica o no tienen la relevancia funcional que nosotros geográficamente vemos. A veces vemos una lesión geográficamente muy destructiva, pero funcionalmente no estenosante, ¿verdad? Eh, Poner balones farmacoactivos en ese tipo de lesiones, ¿verdad? No tiene una reducción tardía en el lumen, pero al final tampoco esa mejoría angiográfica no se traduce en una mejoría en los eventos clínicos a largo plazo. Eh, Otra utilidad de los balones a la hora de sellar las placas coronarias también pueden tener una evidencia importante ahí, ¿sí? Cuando tenemos un accidente de placa y el accidente de placa por ruptura o por disección, los balones pueden sellar esas placas, no necesitar estén y solamente quedarnos con el balón, pero también se necesita más data para eso. En cuanto a utilizar balones liberadores de fármacos en lesiones oclusivas crónicas, nos dicen que es seguro, preservan la fisiología de los vasos, inducen a un remodelado positivo, evitan las complicaciones propias del implante estén, como pueden ser la mala posición o futuras restenosis de las lesiones de CTO que hicimos, un tiempo de la integración plaquetaria más corta, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos una población añosa, por ejemplo. Eh, Ahora, ¿cuándo usar balones cuándo usar balones liberadores de fármacos en CTO? Bueno, preparando bien la lesión, teniendo el resultado angiográfico óptimo, habiendo hecho una buena predilatación, recanalizando, ¿verdad? Las opciones que ya vimos, si es que la lesión es muy dura, urotapleito, litotricia, y ver el resultado del vaso a nivel, utilizando IBUS, por ejemplo, bueno, según el resultado, ver si vamos a irnos a un balón liberador de droga o a implantar un stent farmacoactivo.
¿sí? Este me gustó porque hablaba de balón liberador, ay, perdón, balón liberador de fármacos, ¿sí? En sitio. Y tenía un abordaje híbrido, ¿sí? En donde utilizaban balón y stent. En eso consistía el abordaje híbrido en CTO, ¿sí? En un tramo, en el tramo rojo, utilizaban stent y en el tramo distal utilizaban balón. Entonces, tenían el otro tipo de abordaje, ¿sí? Abordaje anteroblado de una lesión oclusiva crónica total y ahí implantaban solamente balones, ¿verdad? Y vamos a mirar un poquitito los resultados de hacer primero este abordaje híbrido, que era una, comparaba ambos brazos, abordaje híbrido, estén con balón versus abordaje solamente balón. Cuando se optaba por una estrategia de abordaje híbrido, no había diferencias estadísticamente significativas en los eventos adversos que tenían los pacientes, pero sí había ciertas diferencias, por ejemplo, en que la pérdida del diámetro o el diámetro de estenosis a un año, a 3 años de seguimiento, era menor en los pacientes que tenían tramos con balones farmacoactivos. En el que la pérdida o sea, la reducción del diámetro era menor también. En la restenosis eran menores y en la pérdida luminal tardía también eran menores con respecto a utilizar solamente los stents, ¿sí? Entonces, cuando vemos tratar solamente las lesiones oclusivas crónicas con balones liberadores de fármacos y se le hace el seguimiento a 2 años, ¿sí? Tenían un resultado razonablemente bueno también. La pérdida tardía del lumen era mínima, 0,03, con una restenosis de 15% y una reclusión en un 3% aproximadamente, ¿sí? O sea que eh, parece, parece tener una tendencia a que sea segura. Y, por ejemplo, ven las características clínicas de los pacientes, muchos de ellos eran diabéticos, muchos de los pacientes tenían un discitivo alto, la arteria más comprometida generalmente la arteria descendente anterior en estos estudios, ¿sí? La cantidad el diámetro promedio era 2,7 el balón el balón liberador de drogas que se utilizaba, ¿sí? Y más o menos el promedio de cantidad de balón utilizado era de 42 milímetros, con no mucha disección posterior al uso de balón tampoco, ¿sí? Entonces, eh, parece tener una tendencia a que el uso de balón solamente en CTO tiene eh, un efecto beneficioso. Lo que sí es importante poder elegir adecuadamente el paciente en quien vamos a utilizar esa estrategia, ¿sí? No todo es bueno, no todo es malo y no todo es feo, ¿sí? Entonces, eh, con respecto a las lesiones calcificadas, muchas veces las lesiones calcificadas o las lesiones que tienen mucho calcio, ¿verdad? Los balones farmacoactivos representan una alternativa para estos pacientes, ¿verdad? Las lesiones calcificadas, sin embargo, cuando tienen mucho calcio, pueden inhibir la transferencia de la droga a la pared del vaso, ¿verdad? Con lo cual limitaría la eficacia del balón. Y es fundamental en estos casos preparar adecuadamente la placa utilizando aterectomía rotacional o listotripsia intracoronaria, ¿verdad? Pero igualmente se necesita mucha más data, mucha más información y hacer los trials en poblaciones más grandes a, eh, para poder llegar a una información más concluyente, ¿verdad? Eh, Esto también es interesante porque habla sobre el uso de doble antigración plaquetaria en los casos en los que implantamos balones farmacoactivos y dividen en enfermedad arterial coronaria estable y en evento coronario agudo. En el caso de que tengamos una restenosis intrastent, el tiempo de antigración plaquetaria, ¿verdad? Se sugiere entre 3 a 12 meses según el riesgo del paciente. Vasos pequeños, 1 a 3 meses, doble antigración plaquetaria. Vasos grandes, 1 a 3 meses, utilizar doble antigración plaquetaria, ¿verdad? Eh, en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, tanto para los dos contextos clínicos, tanto la enfermedad coronaria estable como el síndrome coronario agudo,
por lo menos un mes de doble antilación plaquetaria si es necesario y 3 a 6 meses de doble antilación plaquetaria, ¿sí? Y en caso de síndrome coronario agudo, como ya sabemos, igualmente 12 meses de doble antilación plaquetaria. Eh, Como mensajes finales, los balones liberadores de fármacos pueden evitar los riesgos asociados con la implantación de stents. Se han realizado muchos ensayos clínicos que demuestran la seguridad y la eficacia de los balones liberadores de fármacos en el tratamiento de las enfermedades de las arterias coronarias, pero como ya dijimos, se necesitan aún muchos más estudios para poder proporcionar mayor solidez a lo ya conocido, ¿sí? Quería dejarles con esta invitación el día 8 de noviembre. Dice, EuroPCR va a tener una actividad, ¿sí? Eh, que se llama Balones liberadores de fármacos como primera elección en pacientes con lesiones coronarias, sus pros y sus contras. Y creo que va a ser interesante para complementar lo que nosotros fuimos viendo. Con respecto a los balones liberadores de fármacos, creo que creo que esta imagen resume bastante en el momento en el que estamos. Porque tenemos dos caminos: avanzar hacia el crecimiento o quedarnos o retroceder hacia la seguridad, ¿verdad? Y honestamente creo que el camino va hacia, mucho apunta hacia los balones liberadores de fármacos, porque la idea es no dejar nada en la coronaria que nos pueda complicar a mediano o largo plazo y que pueda permitir otras opciones de tratamiento como la cirugía en pacientes que tengan arteriopatía. Bueno, muchas gracias. Bueno, ujú. No, 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 no. Bueno,